a estar midiendo tiempos en que tarda un vehículo en llegar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, para cada corrida vamos a tener un tiempo. Podemos tener un tiempo en función a longitud, una caída libre, por decir algo. En la caída libre tenemos el tiempo que tarda en recorrer una determinada distancia. Pero no tenemos los valores intermedios de probablemente necesitamos alguna información de un valor intermedio. Entonces nosotros podríamos aproximar nuestra gráfica a una línea recta y tratar de sacar de ahí el dato interpolado, o podemos utilizar algún método numérico que nos permita encontrar una interpolación en base a un tipo de curva al que aproximarían el método. Una de esos métodos de aproximación es el método de Lagrange. Entonces, imagínense en una experiencia en la que se está tratando de obtener la constante de restitución de un resorte a través de la ley de Hooke. Nosotros sabemos que la fuerza aplicada en un extremo de un resorte es directamente proporcional a la elongación que sufre el resorte. Que tanto se estira el resorte, ¿no? Entonces, en esta otra imagen tenemos dos masas en la parte inferior y el doble de elongación. Eso es lo que dice la teoría sanamente. En la práctica nunca vamos a tener una línea recta. Siempre vamos a tener una dispersión de datos. Pero ahora imaginemos de que los datos que hemos sacado han salido estos, bastante lineales de hecho, con pequeña distorsión en algunos datos, donde nosotros claramente podemos ver qué sucede si la masa que vamos a colocar es de 800 gramos. Entonces yo puedo aproximar esa dispersión de datos a una línea recta y decir, bueno, aquí tengo la línea de 800 gramos, choca aquí en la línea, ya más o menos unos 18, 17 centímetros tendría que elongarse este negocio, ¿no? Eso correspondería a un valor que estaría intermedio acá entre el 16,5 y el 17,4. Entonces vamos a utilizar el método de Lagrange para encontrar cuál es el valor más aproximado a 800 gramos, cuál será la longitud más aproximada. Para esto, la función de x la vamos a denominar en este caso n de x. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque resulta que esta transformación, si queremos, de función va a estar en relación a una y sub i que se va a ir incrementando desde 1 hasta n por una L sub i de cada una de las X que tengamos. Donde esta L sub i va a ser, bueno, esta Y es la ordenada, ¿no? Pero esta L va a ser una productoria de dos valores de X
entre dos X consecutivas, donde esta X sin subíndice es el valor del cual nosotros queremos saber su interpolación. En este caso, el 800 va a reemplazar a esta X de acá. Vamos a ver cómo se desarrolla este negocio. Ahí está nuestra tabla de datos, que corresponde a esta gráfica. Y vamos a decir que esta Y de acá, que corresponde a la tabla de datos original, la vamos a llamar L sub 0. La siguiente relación que vayamos obteniendo va a ser L sub 1, que va a corresponder a la línea 1. La L sub 2 va a corresponder a la línea 2. ¿Cómo conformo la L1? Yo digo X, que es el valor al que quiero interpolar, menos X de la línea 2, va a dividir a X1 menos X2. Y esto, dije, es una productoria, va a multiplicar a la incógnita que estoy buscando, al 800 en este caso, menos X3, la siguiente va a ser menos X4, la siguiente va a ser menos X5 y la siguiente va a ser menos X6. Nótese y obsérvese que este comenzó en 2, 3, 4, 5, 6. No hay X1. Y la razón de que no hay X1 es muy simple. Voy a obtener la L correspondiente a la fila 1. La primera X corresponde al subíndice de la línea que estoy componiendo. La segunda X corresponde al siguiente valor que voy a usar de parámetro. Y dije, comienzo en 2 en la fila 1, porque si comenzara en 1, voy a tener X1 menos X1. ¿Y X1 menos X1 cuánto me va a dar? 0. Un bello indefinido, ¿verdad? Porque sí, evidentemente aquí voy a tener un 0 y cualquier cosa dividida entre 0. Infinito. Me manda de paseo toda mi ecuación, ¿verdad? Porque ese valor indeterminado o infinito, multiplicado por lo que sea, va a seguir siendo nomás infinito. Así que siempre voy a excluir del juego aquella X que me convierta este negocio en 0. La siguiente fila, en lugar de X1, voy a usar X2 porque voy a trabajar sobre la fila 2. Entonces, ¿cuál término es el que no voy a tener? El segundo término. El primero sí lo voy a tener. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo aquí en el denominador? Tengo X1 en cada caso para la fila 1. Menos X2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y ahora fíjense que esta X de acá es igual a esta X de acá. Esta X de acá es igual al subíndice de la L que estoy sacando. ¿Sí? Hay muchos detallitos que mirar en una sola ecuacióncita. Compongamos la L2. En la L2 ya tengo el término 1. Porque voy a tener X incógnita menos X1 sobre X2 menos X1. Puedo hacer eso. Y eso va a multiplicar a... ya no tengo el término 2. Porque en el término 2 yo tendría que restar X2 menos X2. Y eso me genera una indeterminación aquí. Por lo tanto, ese término no va. Pero sí va el 3. Entonces tengo X incógnita menos X3
sobre x2 menos x3. Y ahí sigo componiendo las siguientes. X incógnita menos x4 sobre x2 menos x4. La siguiente, x2 menos x5. x2 menos x6. Entonces, nuevamente, estas dos x son iguales. El término 1 para el término 3, para el término 4, para el término 5, para el término 6, no hay término 2. Y estos x2 llevan el mismo subíndice de la línea que estoy tratando. ¿Sí? La L3, ¿cómo debería verse entonces? Término 1, incógnita menos x1, bien. x3 menos x1, x3 menos x1, funciona. X incógnita menos x2, funciona. x3 menos x2, x3 menos x2, funciona. Ya no hay término 3, porque si no tendría x3 menos x3, pero sí tengo término 4. X menos x4 sobre x3 menos x4, x3 menos x4, por x menos x5, x3 menos x5, por x menos x6, sobre x3 menos x6. Donde nuevamente tengo x1, x2, x4, x5, x6, y estas otras x tienen el subíndice de la fila que estoy trabajando. Está fácil para acordarse si el examen fuera presencial y tuvieran que hacerlo a mano, ¿no ve? Fila 4. Por cierto, ¿alguien está grabando? Ah, ya, gracias. Fila 4. Nuevamente, ¿cuál término es el que no voy a tener? El término 4. Voy a tener x1, x2, x3, x5, x6. Y aquí abajo voy a tener todos x4 que corresponden a la fila 4. Fila 5, lo propio. El término que no voy a tener va a ser el quinto. Entonces, todo lo demás permanece con la misma línea, ¿no? x1, x2, x3, x4, x6. Este x5 que corresponde a la fila, y para el 6 lo mismo, el término que no tengo es el último. Screenshot, copy. Esta es la fórmula general para cuando tengo 6 términos. Cuando tengo 5 tengo que quitar 1, cuando tengo 7 tengo que aumentar 1, etc. Inge, ¿nos puede Diga, mostrar la otra diapositiva con la fórmula? claro. Gracias. ¿Esa? Sí, Fíjense que lo que hemos hecho ahora es esta productoria, ¿eh? Ojo, o sea, las LI. Ahora tenemos que multiplicar por las Y. ¿Ya estufas? listo, Inge. Entonces,
Para L1, incógnita es 800, entonces en lugar de la X va la 800. X2 dice es 100. X1 menos X2 es 50 menos 100. Para el término 3, porque no hay término 1 en L1. Para el término 3, 800 menos 200 sobre 50 menos 200, ¿verdad? Estas X3 son lo mismo. Son lo mismo X4, X5, X6. Y todas las X1 están acá, que es el 50. Y todas las X son 800, ¿no ve? Toda esta productoria vale 4,8367. Para L2, en lugar de X tengo las 800. Y no tengo X2, tengo X1, X3, X4, X5, X6, ¿verdad? X6 vale 2000, X5 vale 1000 y así. No tengo segundo término. Para 3, cuatro, 5, 6. Copiando screenshot o lo que corresponda. Bien, entonces todos esos valores que hemos calculado están acá, las LI. Y aquí están las CI, que no es otra cosa más que esta, ¿no? El L0 que les decía en principio. Oye, nomás. Está bien. Entonces ahora hay que multiplicar esto por esto, 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 y sumar todo este negocio. Entonces voy a tener de que para el valor de 800, más o menos dije tenía que salir 17, ¿no? La interpolación. Ahí está.
Ya, ¿copiaron? El reto de hoy es doble. Uno, porque van a hacer este ejercicio. Dos, porque van a tratar de hacerlo en programa. Y para que vean que funciona. Porque hay que mostrar que funciona. Aquí está la tabla de datos del ejercicio que hice. A ver. Ya. Suspenso en chi. Ya. Ahora sí se ve, ¿no? Esta es la tabla de datos que alimenté manualmente, que es la misma que les puse en el ejemplo. El valor al que quiero interpolar es 800 y le estoy indicando al programa que son 6 datos. Se lo pongo a manito. Y ahora le digo, ejecútate, mano. Ahí está. Entonces ya el programa automáticamente me saca las LI, que es lo que hicimos a mano ahorita. Ya está más fácil la multiplicada, ¿no? De la LI con la YI. Y me hace la suma, obteniéndome el valor de interpolación. ¿Qué sucederá, como en Plaza Sésamo, si yo quisiera interpolar a 300, no a 800? Le cambio 300, ejecutar, y me va a salir que el valor tendría que ser 16,1. Veamos la gráfica. Esta dispersión yo puedo aproximarla a una línea de este tipo. Y el valor 300 estaría más o menos por acá. Y el valor interpolado estaría por acá. Cerca de un 16, ¿no? Quiero cambiar, ver un valor por acá, 1500 puede ser, ¿no? Interesante. 1500. Entonces, el valor de interpolación me dice 18. 1500. ¿Sí?
Facilito trabajar con un programita, ¿vieron? El problema es hacer el programa, claro. Por supuesto. Está para que vean. Ingeniero, me Suficiente. saca una duda, por favor. Ese Y, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el Y? Sí, Es por la favor. Y. Ah, ¿de la Y nomás? Claro, es la Y. Ahorita le muestro. Ok. Oringa le muestro eso. Estas son las Y, ¿no ve? Que es lo que venía en la tabla original. 15.7, 15.9, 16.5, ¿no ve? Entonces, son las L's que hemos ido calculando. Estas L's que hemos ido calculando, multiplicado por la Y, por esta Y. Que es esta misma Y de acá. Gracias, ingeniero. De nada. Listo, pónganse a trabajar. Recurso habilitado en Moodle. Le voy a habilitar para 2 archivos por si se animan a hacerlo el programa de una avestruz. Que a mí me agradaría que lo hagan. Ingeniero, ¿el valor de X qué le ponemos? Espérenme un segundingo. El valor de X... 30.
O sea, claro, el valor al que van a interpolar es a 30 minutos. Porque en esta tabla es tiempo contra resistencia, ¿no? Entonces van a averiguar cuál es la resistencia del material cuando sea expuesta a una tensión durante 30 minutos. Y solo le estoy pidiendo 4 datos, o sea, fácil.
Inge, disculpe una consultita. Consulte. Así como el tiempo no puede ser negativo, ¿qué restricciones hay para la resistencia a la tensión? ¿Qué restricciones hay para la Para los resistencia? datos de la Sí. resistencia a la tensión, sí. Lo mismo diría yo que tampoco puede ser negativo. Yay. Gracias. Bien.
Ya terminaron. Solo tengo una entrega hasta el momento. Cardona.
Inge, disculpe, Diga, ¿con cuántos decimales trabajamos? lo más que le permita su calculadora. Ah, ya, ya. Gracias, Inge. Bueno, a ver, señor Cardona, Sí, ingeniero, ya encontré el error. Ujú. y eso por un lado, y por otro lado, no se olviden marcar el resultado. Yo asumo que es lo que está sobre la gráfica, pero siempre póngale un subrayadito en algo que diga esto es. Ok, ingeniero. A ver, observe esto, creo que es importante. De acuerdo a su gráfica, ¿dónde topa los 30 en su gráfica? Topa aquí, ¿no ve? No, ese fue un No, error de... Bueno, no, topa ahí. No, está 30. bien, Ese pero puntito fue un usted error. le mete la línea hasta más arriba nomás para hacerlo que coincida. Y su interpolación tendría que estar en este rango. Sí, no sale aquí, estoy de acuerdo, no sale aquí en 35, no sale. Pero tiene que estar entre estas dos. Sí, eso estoy viendo que hubo un error, ¿Eh? por eso estoy calculando otra vez. Ya. Recibidos, Flores, Padilla, Calavera y Tejerina. Talavera tampoco. Es sobre la gráfica, ingeniero, ¿no? Tiene que ser sobre la gráfica, sí, pero el valor tampoco da eso. ¿Qué sacó usted? Ok, está bien, ingeniero.
Tejerina sí lo hizo bien. Ingeniero, con respecto a la gráfica, ¿se puede hacer eso en el programa de C++? ¿La gráfica? Sí, es que estaba haciendo el programa en C++. O sea, el programa, no la gráfica. Ah, ok. Ya me asustó usted. Sí, porque la gráfica yo prefiero hacerlo en Excel, batallo menos, que hacer un programa que grafique, ¿no? Y claro, por supuesto que el cálculo usted lo puede hacer en C++. Me parece excelente, de hecho. Yay. Padilla también sacó bien. Ahora hagan el programa. Bien, para que vean el programita. Con este ejercicio. Cuatro datos, cuatro datos. Voy a interpolar a 30 y esa es la tabla que les di. Ahí está. Ese es el valor al que ya llegaron dos de sus compañeros. Entonces, le estoy dejando tareita para el jueves. Pueden subir dos archivos. El archivo 1 puede ser la resolución, que pueden hacerlo a mano, en Excel. Y el archivo 2 puede ser su programa, en el lenguaje que ustedes quieran. Señorita Vázquez, Ingeniero, ¿alguna? Diga, me escucho. para estos casos, digamos, yo puedo trabajar así con puras fracciones para que me salgan números más cercanos, digamos, para que no esté así haciendo redondeo y que me salga con errores más grandes, digamos, en las Usted cifras de decimales. puede hacer eso, sí, puede. Pero lo mejor es, aquí les proporciono el diagrama de flujo del programa de Lagrange para que ustedes lo puedan hacer en el lenguaje que ustedes quieran. No de todo les voy a dar diagrama de flujo, ojo. Solamente ahorita, mientras comenzamos, para que vayan agarrando un poquito de calor, vayan comparando con el diagrama que ustedes van haciendo o el algoritmo que van haciendo, les voy a proporcionar esto. Se los voy a poner en el chat ahorita mismo. Y ya. Diga.
Yo se lo mandé sin la gráfica. Si ya la tengo, la gráfica se lo puedo volver a mandar, disculpe. Puede nomás, puede. Gracias. Ingeniero, lo que tenemos que mandar en el Moodle es el programa o es el ejercicio. Las dos cosas.